decir que no tenemos ni idea de nada. Por eso nos pareció súper importante tener este espacio con ustedes para entender un poco más, porque la gran mayoría de los que estamos acá y muchos que no están, bueno, hoy se comunicaban algunas personas que decían que no tenían cuenta de Twitter, pero que les interesaba escucharlo. Les comento también que nosotros después descargamos el audio del espacio y lo subimos a YouTube. Digo, queda como en un par de semanas, pero después va a estar disponible, va a ser antes de las elecciones para que cualquier otro que tenga dudas los pueda escuchar. Pero en resumen me parece que por lo menos a título personal y lo que nos generó a los orientales la inquietud de hacer el espacio con ustedes fue eso, ¿no? Que el 28 de noviembre hay que votar, que la mayoría tenemos que votar, que es obligatorio y que no entendemos nada y que además, digo, no sé, que yo no me acuerdo de haber votado nunca. O sea, entonces eso me parece que es importante como que también ustedes nos cuenten un poco, más allá de después pasar a algún detalle o preguntas de la gente. Así que no sé si Luis, Pepe, el que quiera empezar o no sé si ustedes se organizaron. El micrófono es de ustedes. Pepe, te primereo y arranco yo que soy más joven. No, bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es importante difundir las elecciones del 28 y hacerlo por todos los medios posibles, ¿no? Esta es una herramienta nueva para nosotros, pero muy válida y la verdad que gracias por la invitación y vamos a tratar de explicarle rápidamente cómo es el tema de elecciones y quedar a las órdenes para la consulta, ¿no? El director del Banco de Previsión, el director del Banco de Previsión Social está integrado por 7 directores, 4 que son designados por el gobierno de turno, gobierno electo, y 3 que son los llamados directores sociales, uno en representación de los trabajadores, uno de los jubilados y uno de los pensionistas. Eso fue definido en la Constitución de 1967, pero recién en 1992 se votó la ley 16.241 que reglamentó la forma de elegirlo. Esa es la elección que tenemos el próximo 28 de noviembre. Se eligen un representante de los trabajadores, uno de los jubilados y pensionistas y uno de las empresas. Es una elección muy parecida a la elección nacional, con voto obligatorio, que cada uno vota con su credencial en su departamento, donde le corresponde la credencial, y votan todos los trabajadores públicos y privados registrados al BPS al 28 de febrero del 2021, todas las personas que el 28 de febrero del 2021 eran jubilados o pensionistas del BPS y todas las empresas registradas en el BPS el día 28 de febrero del 2021 y que ese día estaban en situación regular de pagos, o sea, al día con sus aportes. Eh, Tiene algunas particularidades, fundamentalmente dos. La primera, los mayores de 75 años y los pensionistas por invalidez no están obligados a votar, o sea, pueden votar, pero si por algún motivo no pueden concurrir a votar, no son pasibles de sanción. Y la segunda particularidad es que una persona puede llegar a votar una, dos o hasta 3 veces el mismo día en circuito distinto. Por ejemplo, Luis Lisboa es funcionario del BPS y como tal vota como trabajador. A su vez, pongámosles por ejemplo, yo tengo un almacén en mi casa y bueno, estoy registrado en el Banco de Previsión Social como empresa y estoy al día con mis aportes, entonces puedo votar el mismo 28 de noviembre, en Rivera también, eh, en el circuito de empresas que me toque de acuerdo a mi credencial, que posiblemente sea el mismo local o muy cercano al local donde vote como trabajador. Y a su vez, puedo tener más de 60 años, supongamos, y jubilado de la Caja Rural, trabajé años, más de 30 años en campaña y me jubilé, y bueno, voto, de acuerdo a mi credencial, en un circuito de jubilados como jubilado. Esas son las dos particularidades que tiene la elección. Son elecciones muy importantes, creo que después de la elección nacional son la segunda en importancia, y que lamentablemente, como decías muy bien tú, Patricia, la mayoría de los uruguayos no saben nada, ¿no? O sea, no saben para qué se vota, qué se elige, que existen representantes sociales, qué función cumplen, quiénes son. Y eso, por un lado, demuestra el fracaso de las actuales representaciones sociales,
Y también demuestra el falta de compromiso del Estado en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque tanto sea el Banco de Previsión Social como la Corte Electoral, nunca han salido a la cancha a informar a todos los uruguayos la importancia que tiene esta elección, convocarlos a votar, a participar, informarlos, evacuar las dudas. Entonces eso ha llevado que en general son elecciones que tienen altísimos votos anulados o en blanco, que rondan el 40, el 50% de las personas que votan, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recorrido todo el país, informando, diciendo a la gente que es una elección muy importante, que se interioricen, que participen, que voten, que elijan, y bueno, nuestro objetivo principal, respetamos, el voto válido es una opción válida, pero no un 40 o un 50%, ¿no? Si hay algunos ciudadanos que no les gusta los distintos candidatos que existen en los distintos órdenes, está bien, es una opción válida votar en blanco, pero no la amplia mayoría, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, difundir y lograr que sea una elección con amplia participación y que quien gane, quien sea la representación de cada uno de los órdenes, tenga un amplio respaldo de votos. Y eso legitima el cargo y le da mayor representatividad. No me presenté de entrada, pido disculpas, voy a hacer una breve presentación. Soy Luis Lisboa, funcionario del BPS Rivera, casado, con 2 hijos, y ya en el año 2016 participé en la elección anterior en el orden de los trabajadores con la lista 16, y bueno, y ahora el próximo 28 vamos a encabezar la lista 16 de nuevo en el orden de los trabajadores, trabajando en equipo junto a José Pereira, que es nuestro candidato del orden empresarial por la lista 26, y Virginia Vaz, que es nuestra candidata por el orden de los jubilados y pensionistas por la lista 6, trabajando los tres juntos en equipo, espalda, con el respaldo absoluto y trabajo en equipo también con la gente del movimiento Un Solo Uruguay. Por Tengo una ahí, pregunta, Luis, antes que sigas. sí, Dos preguntas en realidad. La primera es, vos contabas que una persona puede votar en los tres órdenes, ¿no? También en caso de que una persona tenga más de una empresa, ¿vota más de una vez? buena pregunta. Mirá, el tema es así. Existen empresas unipersonales y pluripersonales, o sea, empresas que tienen un solo patrón, que es el que vota, ¿ah? Y las empresas que tienen varios patrones tenían un plazo hasta el 16 de julio para mandatar, porque cada empresa tiene un voto. Ok, ok. Está, pero si yo, a ver, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo concreto. Una persona que tiene tres empresas, que es de tres SRLs, por decirlo algo, y Sí, él se nominó como que es la persona de la empresa que va a votar, ¿no? Porque sí, tiene que votar uno por empresa, ¿no? sí, sí. Está, ¿tiene que votar tres veces? Sí, sí, sí. Por tres Entra personas, y sale, entra y sale, y entra y sale. claro, por tres empresas, tres personas, digamos, distintas, ¿no? Sí, hasta 10, por ejemplo, cada persona puede ser mandatado a votar hasta por 10 empresas. Ok, ¿Ah? En realidad, por ejemplo, yo tengo una empresa, voto por mi empresa y después integro otras empresas y esas empresas me mandatan a mí y puedo llegar a votar hasta 10 veces en el día. ok. Está, y Yo tengo una, entras y salís. ¿En el mismo momento o son diferentes circuitos o...? No, no, no. Ahí lo que vas a tener que entrar y salir, pero cada vez vas a entrar a votar en representación de una empresa distinta. Sí, 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 sí. Sí, No, sí, sí, está, está, está. eso lo Eh, define la mesa. Yo creo que lo que harían es, a ver, Luis Lisboa, empresario, está en la mesa, digo, yo soy apoderado o dueño de la empresa tal, ¿sí? mm, Entro y voto. ¿tá? Después salgo. Bueno, soy mandatado de la empresa tal, entro y voto, y así sucesivamente. ok, está. y por A ver, ejemplo, si tenía la consulta, ¿qué pasa si ponele, estás en el orden tanto de activo como, por ejemplo, empresarial y votás solo en un orden? ¿Te multan o qué Sí. pasa con eso? Son tres elecciones separadas el mismo día, ¿no? Entonces, si yo voto solo en el orden del trabajador, como trabajador no me van a multar. Pero si no voto por empresa, como empresario sí me van a multar.
Vale recordar que las multas para los trabajadores y los jubilados son de 1 o 2 URs y las de las empresas van de 6 a 20 URs, de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan. Ahí va. Y otra, ¿por qué antes, digamos, yo no me acuerdo nunca haber votado en las elecciones de BPS? ¿Qué sucedía con eso que ahora es obligatorio y antes, por ejemplo, nadie pagó? Yo nunca voté, no pagué ninguna multa. ¿Por qué se daba eso? Sí, mira, el tema es así. En realidad, a nuestra clase política nunca le dieron la importancia que tiene la elección del BPS, ¿no? Entonces, como te decía al principio, como el Estado no sale a difundir, no sale a promocionar las elecciones, no sale a convocar a la gente a votar, un montón de gente no se entera. Entonces, después que pasa la elección, nuestros políticos terminan votando leyes, eximiendo de multa, porque eximen de multas, entonces no se cobran las multas. Por eso pasa que mucha gente no sabe ni si votó y si no votó, nunca le cobraban la multa. No, está. En realidad es un reconocimiento de que ha sido un fracaso el Estado en la implementación, digamos, en el desarrollo de la elección, del acto eleccionario. ¿Ah? Entonces lo reconoce tímidamente votando leyes, eximiendo de la multa a los ciudadanos. Claro, tal cual. Ahora no sucederá lo mismo, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no. El único cambio que hubo con el actual gobierno, así que es muy importante, es en la elección pasada fue la primera vez que la Corte permitió a los candidatos, después que nosotros reclamamos bastante eso, permitió a los candidatos llevar 30 hojas de votaciones por circuito. En esta oportunidad, en la reglamentación, la Corte Electoral permite a cada candidato presentarle antes 250 hojas de votación y esas 250 hojas de votación tienen que ser repuestas gradualmente por la mesa, ¿no? Y eso es fundamental, porque ¿qué pasa? Esta no es como una elección política en la cual el Estado hace un aporte importante de recursos, ¿ah? Sino que simplemente es todo a pulmón. ¿Ah? Entonces es muy difícil para quien quiera participar en una elección de esta armar una estructura, por ejemplo, en el orden de los trabajadores para cubrir 2.500 circuitos más o menos en todo el país, o un poco más también, ¿ah? Y en los 3 órdenes son más o menos unos 4.500 circuitos, ¿no? Entonces, a pulmones bravísimo enfrentar una elección nacional. Entonces, Sí, tal cual. entonces, para que tengan una idea, en la elección pasada del Banco de Previsión Social aportó 500.000 pesos que se repartió entre todos los candidatos en función de los votos después del acto eleccionario. Una pequeña entrega y después, o sea, unos 80, 90 centésimos por voto. Una cosa que no, simbólica, digamos, ¿no? Está bárbaro. Y mi Gracias. mi preguntita antes que sigas es si Virginia llegó a las firmas. Ah, querés la primicia total. Y obvio, estuvimos trabajando toda la semana pasada por eso. Mirá, ni nosotros sabemos, capaz que Pepe nos puede dar más noticias. Está toda la gente trabajando, juntando la firma. Es un trabajo arduo de juntar firma en todo el país. Hay que hacer una planilla Excel con el número de papeleta, los nombres y las credenciales de todas las personas y está toda la gente en Suelo Uruguay concentrada en eso, trabajando, un trabajo arduo. Y no te lo puedo decir porque realmente no lo sé. Creemos que Ok. sí, pero lo vamos a ver mañana o el viernes. Ok, buenísimo. Te dejo seguir, perdón. No, creo que como introducción, no sé, Pepe, y después si quieren ya hablamos más específicamente, digamos, de cuál es nuestra idea en cuanto a la representación de sociales en el BPS. No sé Dale, si, buenísimo. no sé si tienen alguna duda específicamente sobre la elección, digamos, ¿no? De cómo se elige, qué se vota, como para dar por cerrado este tema. No sé, por el momento no tenemos preguntas porque no han pedido el micrófono. Creo que está todo el mundo escuchando. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor pide el micrófono y si no, que Pepe vaya igual mientras tanto. No sé si quiere agregar algo más a lo que vos ya contaste. Bueno, lo dejo con Pepe entonces. Dale.
No hay mucho más para agregar. Creo que muy completo todo lo que manifestó Luis. Simplemente establecer algunas pautas de lo que veo de esta elección. Creo que el silencio que maneja el BPS sobre esta elección no colabora mucho a la divulgación de la misma, y creo que tiene o se hace referencia a que hasta ahora los representantes sociales se habían acostumbrado a la designación. Y creo que, bueno, que esta va a ser, creo no, esta es la primera elección donde las tres representaciones van a una competencia, y creo que va a ser la novedad de esta elección, y esperamos que el aporte que estamos generando sea que se discuta mucho más la seguridad social en Uruguay, que es algo tan importante para todos los uruguayos, y que la discusión sobre reformas en la seguridad social y sobre el futuro del país tenga la seriedad suficiente como para plantearnos con una representación realmente llana. Lo que hemos visto en la recorrida, o por lo menos en esta gira por todo el país, ya dos veces, y vamos por la tercera antes del 28 de noviembre, bueno, siempre que no se discuten los temas, nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender a los uruguayos los problemas que tiene el otro, y nos lleva tiempo a asimilar empatía. Y creo que el accionar del Banco de Previsión Social en realidad genera bastante indignación por cómo utilizan los recursos de los uruguayos en, en cada rincón del país, ¿no? Buenas noches. Hola, ¿cómo anda la barra? Hola, Cachito. ¿Cómo andan, gente linda? ¿Todo Tengo, bien? tengo un par de preguntitas. Qué montón de amigos conocidos por acá, ¿eh? Tengo un par de preguntitas. Buenas noches, ¿qué tal? Quería saber, obviamente, hablando de esta elección, ¿verdad? Este, el tema si la multa es ley, si es ley, y quería saber también si en el caso de las agrupaciones que puedan influir en la votación, a la hora de la votación. Gracias, gente. Si está el amigo ahí, que pueda responder. Sí, las reglas son las mismas de cualquier elección nacional, y en la reglamentación la propia Corte Electoral establece las normas para los que no voten, así como las formas de justificar el no voto. ¿Ah? Por eso yo le decía al principio de la charla que a veces, una vez que pasa la elección, en las anteriores por lo menos, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley eximiendo de multa a las personas que no cumplieron con el voto. Ah, verá. Claro, porque eso influye a lo que tiene que ver el mismo mecanismo de la nacional. ¿Es así? Sí, sí, es una elección igual a la nacional, organizada por la Corte Electoral, con el apoyo del Banco de Previsión Social en la elaboración del padrón y eso, pero el resto lo rige toda la Corte Electoral como cualquier elección. Gracias, gracias. A ver, Jera, no, perdón, María Luisa estaba primero. María Luisa. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Pati. Gracias, Romy, Bienvenida. por este espacio. Dale, adelante. Una pregunta. Por lo que entendí en la explicación que dieron, no va a haber votos observados, porque en las elecciones universitarias, por ejemplo, hubo votos observados. Eso no se puede plantear, no se puede hablar debido a la situación que vivimos y por la pandemia y un montón de cosas más.
Esto es como la elección nacional, voto observado interdepartamental, como muchos uruguayos reclamamos, no. Simplemente lo que hiciste, por ejemplo, se puede justificar el no voto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el exterior el día de la elección, pasada la elección, puedo ir a la Corte Electoral y justificar que me encontraba fuera del país el 28 de noviembre. También existe entre las causales el estar enfermo o el radicarse, el estar radicado en un lugar distinto al que tenemos la credencial. ¿Ah? Por ejemplo, yo vivo en Rivera y pongámosle mi credencial de Montevideo y bueno, no tengo condiciones de votar, puedo después del 28 de noviembre justificar el no voto en base a eso. Sí, Luis, también los mayores de 75 años. Pero yo preguntaba en base a eso a esa gestión que tengo entendido que se hizo y que se pudo votar. En las elecciones universitarias se pudo votar observado. Digo, ¿no se puede hacer algún trámite o averiguar cómo se hizo? Yo he recibido esa consulta de parte sobre todo de jubilados, que es donde estoy trabajando, ¿no? Sí, mira, en realidad ya la ley está aprobada, la reglamentación está aprobada, el padrón está pronto, en los próximos días, a partir de los primeros días de noviembre, la Corte va a hacer un aplicativo en el cual todas las personas pueden ingresar y poner su nombre, su cédula o su credencial y le va a decir en qué orden vota y en qué circuito vota. Yo creo que son de las cosas a cambiar para futuras elecciones, pero ahora lamentablemente ya no hay más plazo. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Romy. Gracias por este generoso espacio. De Gracias nada, a vos. María. Gera. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, gracias a Pepe y a Luis por estar en el espacio y voy directo al tema de propuestas de ustedes. Estamos de acuerdo si decimos que los índices de informalidad en el Uruguay son bastante altos, ¿no, verdad? Y estamos también de acuerdo, si eso es así, que la seguridad social no puede mantenerse de esa manera, ¿no? La financiación de la seguridad social no se puede mantener de esa manera. Por lo tanto, considero, y creo que esto lo leí en algún lado de parte de Luis, decir que es necesario un cambio tanto de actitud como cultural dentro del BPS para combatir ese problema. Entonces la pregunta que se hace sola es ¿de qué manera encargan ustedes ese tema o qué propuestas tienen al respecto? Gracias, Gerardo. Le agradecidos somos nosotros por estar acá, por participar. Mirá, bueno, me encanta que hayas escuchado porque sí, nosotros lo que estamos planteando, viste, es algo profundo, ¿no? Es enfocándonos a un cambio cultural, a un cambio radical en las representaciones sociales, ¿no? Y específicamente lo que vos planteás, mirá, nosotros en el año 2016 planteábamos datos del censo del 2011. 28.3% de los trabajadores uruguayos estaban en negro. 51.9% de los trabajadores en Rivera no cotizaban al BPS en el año 2011. Yo lo decía con vergüenza como funcionario del Banco de Previsión Social y como riverense, ¿no? Entonces, ¿por qué un cambio cultural? Y porque acá, para combatir la informalidad, no se necesita una nueva ley, una nueva reglamentación, no se necesita nada, ¿viste? Se necesita un cambio de actitud, ¿viste? En decir, a ver, vamos arriba, muchachos, la informalidad no le sirve a nadie, vamos a terminar con los vivos, que no sirve estar en negro, no aportar al BPS, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a decir, la formalidad nos sirve a todos, ¿no? Si yo soy empresario y tengo un empresario en negro trabajando al lado mío, tarde o temprano voy a tener problemas y voy a tener que terminar cerrando mi empresa porque no compito con el que no paga los aportes, no contribuye a la seguridad social o a distintos organismos del Estado. Si yo soy trabajador, estoy en negro, capaz que circunstancialmente me sirve porque agarro más plata, pero si pienso un poquito más allá, en el mediano, en el largo plazo, tampoco me sirve porque cuando cumpla 60 años me voy a tratar de jubilar y me termino reventando la cabeza contra la pared del BPS para probar 30 años de trabajo, que yo sé que son verdad, y la verdad que los trabajé
pero que no figuran en el sistema, no figuran en los aportes y los tengo que probar para jubilarme. Y si yo soy jubilado y pensionista y reclaman, como reclaman con razón, las lamentables jubilaciones y pensiones de 14, 15 mil pesos, vaya si nos sirve la formalidad para que ingresen muchos recursos al Banco de Previsión Social y que capaz que con ello podamos, y sin capaz, modificar sensiblemente las jubilaciones más bajas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros planteamos un cambio cultural? Porque si nosotros dejamos de lado temas como luchas de clase, si vemos como debe ser que acá tenemos que trabajar todo en equipo, empresarios, trabajadores, jubilados y pensionistas, que la seguridad social es una política, tiene que ser una política de Estado. No podemos entrar a camisetear, a poner intereses personales o intereses políticos partidarios por encima del interés general que tenemos, del interés que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, si apuntamos a ese cambio cultural, si apuntamos a ese cambio de actitud, yo creo que se puede combatir y mucho la informalidad. Por ejemplo, la mayoría de los uruguayos no saben nada sobre seguridad social, nada. No, desconocen sus derechos y también sus obligaciones. ¿Y eso por qué? En gran medida, diría, por la omisión del Banco de Previsión Social, que a lo largo de los años nunca organiza talleres, charlas, seminarios para difundir los derechos y obligaciones en seguridad social, y que no va hacia los informales a decirle, ¿sabés que la formalidad sirve? ¿Sabés que vos, por ejemplo, vos que vendés medias en la esquina, que podés estar registrado como monotributo Mides y que con 25 pesos por día, por decir un número muy aproximado, ¿no? Con 750 pesos por mes, podés estar incluido dentro del sistema de seguridad social y que eso te genera tal derecho y tal obligación, ¿no? Entonces, porque tenemos que cambiar y decir, la seguridad social no es jubilarnos. No podemos pensar cuando tenemos 58, 59, 60 años, me quiero jubilar, sino que tendríamos que arrancar de la escuela, pero como mínimo, ¿no? En el momento que ingresamos al mercado laboral y que empezamos a trabajar o que abrimos nuestra empresa, tratar de contribuir a lo largo de todos los años, pensando a mediano o largo plazo, que el tiempo pasa rápido y nos llegan rápido los 60 años y el momento de jubilarnos, ¿no? Entonces, que si estamos formales, si tenemos todo derechito, si aportamos todo en regla, la jubilación son 5 minutos. Entonces, por ahí más o menos es lo que nosotros estamos apuntando en el tema. Bien. Voy a ir, Perdón. Gera, no sé si... Voy a ir un poquito más en profundidad sobre tu pregunta. En realidad, como está planteado el sistema actualmente, lo útil es la informalidad y no la formalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad no se entiende o no se conoce o no se tiene una idea real de lo distinto que es cada localidad en el país. Se tiene una visión del Uruguay desde una identidad general, pero no desde cada identidad, de cada lugar. No es lo mismo la informalidad como problema en la frontera con Argentina y en el litoral del Uruguay que en la frontera con Brasil. No es lo mismo la informalidad y el contrabando en la costa este que de repente la informalidad en el centro del país. Y creo que, y mucho menos si lo comparamos con la capital del país o la zona sur. Por lo tanto, si no se tiene una política vinculada a la formalización, vamos a tener siempre problemas. Y sobre todo cuando hay una situación en la cual en el Uruguay se nos lleva a discutir los temas en beneficio siempre del Estado y no necesariamente en beneficio del ciudadano. Simplemente para que ustedes tengan una idea, y esto quedamos de trabajarlo con Luis en estos días, pero le voy a dar un adelanto que me parece no menor, para que ustedes entiendan. Para el año 2020, los egresos correspondientes a jubilaciones ascendieron al 31,20% del total erogado del BPS.
Respecto a las pensiones, las clasificadas como contributivas representaron el 8,70% de las erogaciones totales. Dentro de las no contributivas, tanto la pensión a la vejez como la otorgada a víctimas de delitos violentos son a cargo de BPS e implican el 2,56% y 0,1% respectivamente. Por su parte, las pensiones reparatorias, pensiones graciables y por violencia doméstica, que son de cargo de rentas generales, representaron el 0,43%, 0,01% y 0,004% respectivamente. Finalmente, en cuanto a las asignaciones familiares que surgen a partir de la ley 15.084, el porcentaje fue de 0,16 sobre el total de egresos, y las que emanan de la ley 18.227, que también se incluyen en el presupuesto, pero son a cargo del MIDES, se ascienden al 1,83% en 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que la discusión que nosotros escuchamos todos los días por parte del sistema, y donde nosotros por fuera solo repetimos, y por eso voy a aquello del silencio que genera desconocimiento, y repetimos que ahora la culpa por la cual debemos generar una reforma y la culpa de la actual situación de BPS somos los propios uruguayos, o por nuestra capacidad de generar informalidad, que en realidad la capacidad de generar informalidad es la falta de reglamentación, de una apuesta seria del Uruguay a tener una visión sobre el sistema impositivo y sobre el sistema general de intercambio entre los uruguayos, y porque ahora se nos ocurrió empezar a vivir más. Y la culpa la tenemos nosotros, qué osados los uruguayos de querer vivir más. Y en realidad cuando vamos realmente al balance de lo que es el Banco de Previsión Social, nos damos cuenta que apenas supera y no llega al 45% el presupuesto del Banco de Previsión Social gastando lo que tiene que gastar. Para que seamos simples y logremos entender, es como si nosotros pidiéramos, esto es un pedido de acceso a la información pública, Luis ha hecho algunos, yo he hecho algunos, y nos hemos impuesto empezar a hacer porque no... la libertad es no digerir todo lo que nos dan tal cual nos lo dan, y entonces somos un poco, nos gusta manejar la información y pedir la verdadera información para tomar nuestras propias decisiones y analizar las cosas como deben ser, con la información correcta. Es como si nosotros hiciéramos un pedido de acceso a la información pública y nos enterásemos que, por ejemplo, UTE, con respecto al servicio de red lumínica y eléctrica y el servicio de generar energía para todo el país, su presupuesto es un 40% y un 60%, o un 45%, un 60%, un 55%, UTE lo gasta en hacer teléfonos, botellas, termos, mates y otras cosas. Esa es la situación actual del Banco de Previsión Social, y por eso es tan importante esta elección. Y nosotros planteamos realmente, y creo que va a ser nuestro gran aporte, y por eso nos sentimos ya ganadores en esta elección, no necesariamente por el resultado electoral, sino porque estamos colaborando a que haya una verdadera visión de los uruguayos de lo que es la discusión. La discusión acá debe ser, ¿qué tipo de seguridad social queremos? ¿Por qué plantear el tema de que la informalidad, por qué planteamos que este sistema nos lleva a la informalidad? Porque la gente cuando recorremos ya no se quiere jubilar. Me decía los otros días un señor en Paso de los Toros, me decía, yo estoy con mi hijo acá, fui a averiguar la jubilación, es de 14.000 pesos. Si yo le paso la empresa a mi hijo, en realidad lo estoy condenando, porque no solamente va a tener que él hacerse cargo de la empresa y de su familia, también de mí y de la madre. A ver, no se puede vivir con las jubilaciones que están planteadas hoy en el Banco de Previsión Social. Entonces, el aportar es una verdadera opción en el futuro de los uruguayos. Entonces, yo no sé si te estoy contestando, Gera, la pregunta, pero por eso quería ser un poco más ambicioso que la postura de Luis, y que me perdone Luis. Ya que estamos para discutirlo, ¿no?
Yo creo que para llevar adelante ese cambio cultural y de actitud de que hablaba Luis, nada, hace falta, me parece a mí, trabajo de campo, como decía él también, con talleres, etcétera, etcétera. Es decir, poner todo en la cancha, ¿no? Y creo que a eso apuntan ustedes. Y bueno, allí estaré, por lo menos desde mi parte, para apoyarlos, por lo menos por ahora, en esta instancia, en estas elecciones. Y bueno, vamos arriba, éxitos. Muchas gracias, Gera. Paola, Pavo. Hola, ¿cómo andan? Bien, vos. ¿Todo bien? Bueno, estaba Dale. escuchando atentamente y bueno, también vengo siguiendo el trabajo de Pepe. Ojalá que le vaya muy bien. Y mi pregunta era, ¿los argentinos residentes también votamos? Gracias. Qué buena pregunta. Si sos trabajador, jubilado, empresario, registrado en el BPS, en las condiciones que dije al principio, y sos extranjero y no tenés credencial, el Banco de Previsión Social convocó tímidamente a los extranjeros a fijar domicilio, votan con la cédula de acuerdo al domicilio fijado. Creo que hablan como cerca de 50.000 extranjeros en Uruguay trabajando con cédula y sin credencial. Perfecto, muchas gracias. No, muchas Gracias, gracias, Paola. Paola. También está en la página de la Corte, si no la podemos pasar, no sé cómo, la novedad mía, pero no sé cómo podemos, no sé si, cómo podemos hacer para pasar la dirección de la Corte Electoral para poder ver con el nombre completo, en este caso, o en caso de El tener links. la cédula, si está en el padrón electoral. Si querés, Pepe, que Luis me lo mande por WhatsApp y yo lo pongo en los posteos que estamos haciendo ahora, pongo el link y así queda ya en la cuenta de Twitter. Perfecto, así sabemos si contamos con el voto de Paola. Bueno, No. seguro te voto a vos, mi voto es cantado, Pepe. No, y lo importante es realizar todas las consultas en los próximos días. El viernes pasado, a mediodía, la Corte Electoral terminó de tramitar los recursos de la gente que había reclamado, que estaba en el padrón, y en los próximos días, yo calculo que a más tardar para el viernes, ya va a estar la consulta en la página web de la Corte, por la cual ponemos el nombre, la cédula, la credencial, y nos dice en qué orden votamos y en qué circuito nos toca. Así que yo después que termine acá la charla, Patricia, te mando Dale, perfecto. el link. Dale, perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Dale. María Rosa. Buenas tardes, es la primera vez que participo, me encanta, siempre estoy escuchándolos y aprovecho la oportunidad. Yo soy jubilada discapacitada y hace más o menos 10 años yo tuve una ACV dentro del trabajo y me jubilaron por incapacidad total. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero saber esto porque he ido a hablar siempre con los representantes del BPS dentro de los funcionarios jubilados, porque mi jubilación era importante y después que me jubilé, la jubilación bajó mucho. Incluso tenía 40 años de trabajo cuando me pasó eso. Y no veo en todas las reuniones que ustedes han hecho algo que tenga que ver con los discapacitados, el aumento de la jubilación, una representación, y es muy difícil para nosotros, como tú decías, que no nos importa. No es que no nos importa, a veces no nos dejan llegar, hablar con ustedes o comentarles o mandarle cartas o mandarle notas o mandarle email. Es difícil. Yo me he leído todo hasta ahora lo que tiene que ver con el BPS porque me interesa y me interesan las elecciones, me encanta votar,
les digo que me gusta sus propuestas, me encantaría que fueran los tres, me encantaría que una mujer esté representada también dentro del BPS, pero esa es mi duda. ¿Qué pasa con las jubilaciones de jubilados discapacitados que son mínimas y con buenos sueldos y con no sé, no nos suben, no nos dan la importancia y lo que te ponen abajo es que no podés trabajar. Entonces tú tenés que, si trabajás te sacan la jubilación. Eso es vergonzoso, porque vos te podés, no te digo que podés hacer todo lo que hacías antes, pero algo quizás, alguna tarea, como hoy por hoy ayudar, trabajar con una cantidad de emprendimientos y realmente no te animás porque te saquen la jubilación y ya somos grandes y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta participación y estos informes que ustedes nos dan que nos ayudan mucho. Yo siempre estoy de oyente, pero hoy me animé a hablar. Les agradezco y les pido mucho éxito para ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, María. Gracias. Muchas gracias, María Para Rosa. esta sesión Un honor orientales, que te hayas animado justo hoy que estamos con Luis. Te comento, lo que vos manifestás es permanente y yo creo que uno de los elementos por los cuales nos salen los actuales directores sociales a recorrer es justamente porque si corre algo de sangre indigna muchísimo lo que se ve. La semana pasada, por ejemplo, con respecto bueno, el tema de darle pensiones provisorias a problemas permanentes, sobre todo en gente con gente con discapacidades, perdón, y niños, jóvenes, adolescentes, gente adulta, realmente indigna, sobre todo que tengan que estar haciendo trámites de nuevo. Los otros días un niño de 12 años, en la recorrida, ¿no? Un niño de 12 años, con problemas permanentes que le generan discapacidad y una discapacidad puntual, y le hicieron estaba realmente molesta porque la reunión era, después de 3 años, le interrumpen la pensión y le hicieron la junta médica por teléfono. La verdad que ese tipo de cosas tienen que, por eso digo, la empatía de los uruguayos con el otro, entender situaciones. En el Chuy, en el barrio del Cementerio, es un barrio bastante golpeado por el tema de seguridad. Estuvimos los otros días y ahí hicieron unas viviendas, un complejo de viviendas, el BPS, para a los jubilados que le daban la vivienda tenía como condición que estuvieran solos. Entonces son muchas jubiladas solas ahí viviendo en un barrio muy inseguro. Y incluso entramos en hablar con alguna de ellas que escondía, nos decía que no podía estar, escondía su pareja, se había hecho de una pareja, pero la tenía que esconder, porque si se enteraban de que tenía pareja, se tenía que ir o terminaba en la calle. La vivienda le faltaba el techo, le faltaba la pared. Una de ellas nos muestra que estaba generando arreglos y me mostró que estaba cobrando una jubilación de 6.000 pesos porque me decía, quiero vivir mis últimos años dignamente. Entonces me gasto la mayoría de mi jubilación en arreglar la vivienda. No quiero pasar mis últimos días viviendo en un lugar que no esté en las condiciones de como yo viví durante mucho tiempo. Entonces sí se siente una indignación. Por eso digo, no podemos tener un BPS que gaste la mayoría del dinero en cosas que no tienen nada que ver
con la seguridad social. Y eso, por lo menos por eso nosotros planteamos de generar cambios, cambios en serio que generen más empatía de los uruguayos hacia los otros. Por eso yo creo que el silencio que se ha manejado hasta ahora justamente busca para no utilizar el bisturí y hacer la cirugía que se necesita para tener un Uruguay donde nos importe más el otro y por eso te agradezco mucho, María Rosa, el testimonio, porque es parte de lo que escuchamos todos los días en cada rincón del Uruguay. Complementando un poquito lo que decía Pepe, también nosotros estuvimos con él, por ejemplo, en Nueva Helvecia, y le recomiendo entrar al Twitter de Pepe o al mío y ver el testimonio de un jubilado que viene jubilado del BPS, diciendo que el abandono total que tiene el organismo, ¿no?, hacia los jubilados es de partir el corazón, ¿no? Son cosas que te mueven y duelen, ¿no? Porque una cosa que nos faltó para que tengamos bien claro, ¿no? El directorio tiene directores políticos que son los encargados de implementar las políticas del gobierno de turno. Los directores sociales están para otra cosa, ¿no? El tema es que en los últimos años se han confundido los roles. Hay directores sociales que quieren usar el BPS como trampolín para la política. Hay directores sociales que confunden los roles, ¿no? El director social está fundamentalmente, así resumidamente, para tres cosas. Para controlar la gestión del Banco de Previsión Social, cosa que no se ha hecho. Para la gestión interna, que es lo que medianamente y desastrosamente se ha hecho, ¿ah? Y sobre todo, lo fundamental, ¿ah?, para representar a la gente, ¿no? O sea, para ser la voz de la sociedad civil en el directorio. Y para representar a la gente vos tenés que recorrer, vos tenés que estar al lado de la gente, reuniéndote con sindicatos, con gremiales empresariales, con asociaciones de jubilados, con la sociedad civil, con las autoridades, con la gente de la localidad, para ver cómo marcha la cosa, qué ven que está bien, qué ven que está más o menos, qué ven que está mal. Cuando salís a recorrer el país, ves que la gente te dice que en muchos lugares los funcionarios de PESA tienen mal a la gente, en muchos lugares la gente termina haciendo trámites en otra localidad porque en tal o cual lugar el jefe, el gerente, el funcionario es imbancable y tranca todo. Montón de cosas, ¿no? Entonces nosotros vemos en realidad representantes que la gente no sabe quiénes son, no sabe para qué sirven, no saben lo que hicieron, entonces que no son tal. Como dice Pepe, digo que creo que es fundamental eso, hay que jerarquizar el cargo, ¿no? Y que verdaderamente sean representantes sociales y sean la voz de la sociedad civil en el directorio y que, más allá de ser minoría en el directorio, claramente, se pueden cambiar y se pueden cambiar muchísimas cosas que capaz que desde el directorio del BPS lo ven como cosas chiquitas, detalles chicos, pero que son muy importantes para la gente. María Rosa, vos querías comentar algo porque te veo con la mano levantada todavía, capaz que querés contestarles algo o hacerles alguna otra pregunta a Pepe y a Luis. Sí, quizás no me expresé bien. Yo en realidad lo que decía, yo tengo mi casa, tengo todo. Lo que yo realmente decía es que he buscado por todos lados, porque yo 40 años de servicio, pagando la FAP y pagando lo que correspondía también a BPS y una jubilación que no corresponde. Incluso, te digo, he hablado con los abogados, yo no me he quedado quieta, y he tratado de ir a buscar información con la gente que nos representa. Y nunca lo logré. Dios quiera que ustedes, por eso estoy al firme con ustedes, para cambiar esto y mejorar, porque cuando uno se empieza a trabajar y se jubila mal, yo me jubilé joven porque tuve eso de la ACV por trabajar mucho, porque me dio por el estrés. Y la compensación salarial no tiene absolutamente nada que ver con la compensación
que yo tenía, porque al estar con licencia médica, porque yo estaba internada por el ACV, te saca todo lo que tú tenés, la asistencia, los valores, y te quedas con 2 pesos de jubilación. Eso no pedía caso, no pedía ningún subsidio, simplemente pedía lo que creo que nos corresponde a los jubilados que trabajamos y pagamos nuestros impuestos. La verdad que los felicito, les agradezco y les pido disculpas por la nueva intervención. Muchas gracias. María Rosa, capaz que no fuimos claros, ¿no? Creo que tiene varios enfoques lo que tú estás planteando, ¿no? Uno te lo planteó Pepe, o sea, casos de personas que tienen, por ejemplo, enfermedades que solo evolucionan y definitivas, y que el BPS le da soluciones transitorias y temporales, ¿no? Personas que aumenta, que su enfermedad evoluciona, cada vez están peor, y el BPS le baja el baremo, que es el índice que mide el porcentaje de capacidad, y le termina sacando la jubilación o la pensión, cortándosela. Tiene también el tema de la insuficiencia, claramente, ¿no? De los valores de la jubilación. De cualquier manera, te digo, eso es un problema general. Y de acuerdo al régimen mixto, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del sueldo que te paga el BPS, es mayor para la jubilación por enfermedad que la jubilación común. Lo que pasa que son jubilaciones desastrosas, ¿no? Entonces, es un problema que tiene varias aristas. Está el financiamiento, está lo que decía Pepe, de que solo el 40% se gasta, se invierte en jubilaciones y pensiones. El BPS pierde lo que se llama la especificidad, que es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros, dentro de las propuestas que tenemos, le estamos diciendo, a ver, está bien que los jubilados tengan viviendas, ¿no? Pero si tenemos un organismo especializado como el Ministerio de Vivienda, ¿no parecería mejor pasar todo el tema de viviendas para el Ministerio de Vivienda y que el Ministerio de Vivienda tenga una política específica para jubilados y pensionistas y evitar la duplicación de gastos, de recursos humanos, etcétera, etcétera? Si tenemos un Ministerio de Turismo, está bueno que el BPS se dedique al turismo social, pero ¿no parece más lógico que sea el Ministerio de Turismo que se dedique y que tenga un programa específico para mejorar el turismo social para los jubilados y pensionistas, ¿no? Y dedicar todos esos recursos duplicados, y ahorrarlos, administrarlos más eficientemente y enfocarlos a mejorar las magras jubilaciones y pensiones? Entonces creo que es un tema que tiene muchas aristas y que hay que enfocarlo de distintos puntos de vista, ¿no? Muchos Muchas temas, ¿verdad? gracias, María Rosa, por la pregunta. María Luisa, ¿vos querías acotar algo? Sí, yo he estado trabajando juntando firmas para Virginia Vaz, ¿no? Para la candidatura, las 7.000 firmas que se necesitan para presentar la candidatura y que Virginia Vaz sea una de las opciones en noviembre. La verdad que aplaudo esta iniciativa. Las alternancias en estos puestos son necesarias, son sanas, son saludables. Y apostamos a que acá suceda eso, que suceda una alternancia. Y bueno, y vamos a poner toda nuestra energía y toda nuestra fuerza para que esa alternancia se dé en los 3 órdenes y que ustedes puedan estar ahí dando un aire fresco que tanto necesitamos en nuestro BPS, en nuestra seguridad social. Así que muchísimas gracias, vamos a estar, como hemos estado juntando firma y conversando y hablando y dando a conocer de lo que vienen haciendo ustedes hasta el 28 de noviembre y bueno, codo a codo. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Complementando Gracias. un apuntecito nomás, María. Comparto totalmente lo que decís. Es la base de la democracia eso, ¿no? Lamentablemente en el Uruguay tenemos gente que no piensa así. A mí me pasó en el orden de los trabajadores, nosotros tratamos de registrar, siempre fuimos partícipes de que hubieran varias listas.
que se pudiera votar y elegir a quien consideren el mejor representante de los trabajadores, pero el PIT-CNT tiene un concepto erróneo de que en Uruguay existe un solo movimiento sindical y que tiene que haber lista única, y en esa lista única sale el representante de los trabajadores, ¿no? Cuando en Uruguay existe otra central sindical, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, cuando en el Uruguay existen cientos de trabajadores que están afiliados a sindicatos que no pertenecen a ninguna de las dos centrales, cuando en Uruguay la mayoría de los trabajadores no son afiliados a un sindicato, cuando en Uruguay existen 400.000 informales, y cuando para votar en una elección como la elección de BPS no existe, no es necesario la condición de estar afiliado o no a un sindicato. Entonces, otro de los objetivos nuestros es, en los tres órdenes, buscar, y sobre todo hablo en nombre de los trabajadores, buscar representar a todos los trabajadores, ¿no? Actuando con absoluta independencia política partidaria y representar a todos los trabajadores independientemente de que estén o no estén afiliados a un sindicato. Y trabajando en equipo junto con, si Dios quiere, después del 28 de noviembre, junto a Pepe y a Virginia, trabajadores, jubilados, empresarios, todos juntos en equipo. Son los bulones que tenemos que comenzar a destornillar y bueno, son los granitos que tenemos que ir poniendo, que nos corresponde, que nos toca por nosotros y principalmente y por los que vendrán. Son bulones que aferran a todas esas personas, esas entidades, esos organismos, y que tenemos que sacarlos. Hay que, de una vez por todas, hay que decir basta a esto, y me parece que ahora es el momento. Gracias. Cachito, ¿vos tenías otra pregunta? Sí, esto es lo lindo que tienen los orientales, ¿verdad? En el espacio, que muchas voces hoy se pueden escuchar gracias a esto, ¿no? Gracias a los orientales de Twitter. Sí, yo quería preguntar qué opinan con respecto a la SAFAP, con respecto al BPS, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? A la pucha, se fueron. Es lo mismo que planteamos con respecto al Banco de Previsión Social y a los números que tenemos del Banco de Previsión Social. Yo creo que no tenemos, uno vive en un sistema representativo. En un sistema representativo, necesariamente en un sistema representativo, uno tiene que, se visualizan varios aspectos. Los principales. ¿Es rentable? No, pero a ver, claro, por eso, claro que es rentable, pero son algunos pocos aspectos. El primero, el representante tiene que conocer a los representados y el representado a los representantes. Eso es fundamental y no está pasando. Nosotros tenemos directores que no sabemos la posición que tienen sobre algunos aspectos. Punto número uno. Pero esos aspectos, además, son, por ejemplo, qué piensan los actuales directores de los trabajadores, de la empresa y de los jubilados y pensionistas sobre lo que está aportando o lo que están aportando hoy las AFAP en las jubilaciones de los uruguayos. Y por lo que nosotros estamos viendo, y cada vez también en términos de recorrida, de lo que vamos convergiendo en la información que tenemos hasta ahora, y esperamos por eso acceder al directorio para tener más información, evidentemente que no es un sistema que podemos considerar exitoso, y mucho menos aún sabiendo cómo se maneja el presupuesto del Banco de Previsión Social en números, ¿no? Y teniendo números reales salidos de las propias cuentas del propio BPS. Entonces, siendo directamente y siendo específico a la pregunta, creo que es de las cosas que tenemos que discutir, porque tenemos un problema. Hay un montón de cosas que no discutimos y se nos siguen vendiendo un montón de relatos porque en realidad no hay una representación. No hay una representación real. La Constitución del año 66 se genera un cambio de directorio y se ponen 4 directores, como bien decía Luis,
de representación política con el sentido de que fueran designados y que no fueran los directores relevantes dentro del directorio, porque un director relevante para cualquier órgano democrático es el que se tiene que exponer ante el escarnio público de ser elegido, de decir lo que hace o lo que pretende hacer. Y si ostenta el lugar en el Estado, en este caso, evidentemente que es puro la exposición al escarnio y es permanente el marcar una posición. El tema que si quienes están no manifiestan su posición sobre los diferentes elementos, no dan a conocer la actual situación, por ejemplo, de la SAFAP, es muy difícil que podamos tener una discusión sana y que los uruguayos, a partir de la información, podamos tomar una decisión. A ver, el BPS no informa sobre esta elección. El BPS, ni siquiera utilizando una norma que existe hace un montón de tiempo, por lo menos del periodo pasado, que se votó, donde si es de interés público, el Estado puede obligar a todos los medios de comunicación, incluso a aquellos que son de carácter privado, a promocionar o divulgar esa información de interés. Ni siquiera se utilizó esa norma para informar, por ejemplo, al 50% de las empresas pluripersonales que no llegaron a anotarse en tiempo y forma para votar. Se perdió un 50% de esas empresas para votar. Entonces, por eso digo, es parte de la discusión que no tenemos los uruguayos. Hoy la discusión, si vemos, están todos los sectores políticos, todas las organizaciones sociales vinculadas al Banco de Previsión Social, al BPS, y lo que escuchamos nosotros por los medios de comunicación es que resulta que hay un problema, es que los uruguayos cada vez vivimos más, envejecemos, y que la culpa la tenemos los uruguayos de que cada vez envejecemos más y que no es rentable el Banco de Previsión Social. Cuando hay uruguayos que piden por acceso a la información pública los datos financieros del BPS y vemos que apenas el 40-45% del gasto de BPS, que para que tengan ustedes una idea de la magnitud, es de 1.000 millones, poco más de 1.000 millones de dólares anuales, y el porcentaje minoritario es para cumplir con su verdadera función. Entonces claramente el problema no es de los uruguayos y tiene que haber otras soluciones, porque en realidad lo que nos están diciendo o nos están generando un relato simplemente para no discutir en profundidad lo que debemos discutir en profundidad, que es cómo hacemos para que los organismos del Estado estén al servicio de los uruguayos y no al servicio del sistema. La SAFAP más o menos, yo no recuerdo muy bien, pero creo que es del 93, 94 más o menos que se iniciaron. Creo que 93. Y hubieron ciertas partes, ¿verdad?, del cual se decían que era rentable y otra parte decían que no. En el cual hoy, y eso como que quedó pausado, diríamos, como diciendo, pero ¿sirve estar o no sirve? ¿Sirve seguir aportando o no? Mira, complementando lo que te decía Pepe, ¿no? Comparto en un todo. Sí. Creo que acá lo que enfoca Pepe es, tenemos que apuntar a una discusión más profunda con más elementos de análisis, ¿no? En Uruguay a veces nos guiamos por los eslogans. AFAP sí, AFAP no, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Primero, a ver, la idea es buena. Si vos tenés plata, invertir esa plata para que genere más recursos, para tener más recursos, para mejorar las jubilaciones y pensiones. La idea en líneas generales, ¿no? Creo que acá lo que falló es la implementación y el control. Por ejemplo, las AFAP se crearon, la ley fue aprobada el 3 de septiembre de 1995 y entró en vigencia el 1 de abril del 96, que es la ley 16.713, la reforma de seguridad social. Entonces, de 1996 al 2018, 2019, pasaron distintos gobiernos de distintos partidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los que dicen no a la AFAP, durante 15 años tuvieron mayorías parlamentarias y las AFAP siguieron. No se cambiaron. Volvemos a la vieja lucha. No se tocaron, ¿no? Entonces,
primer punto. Segundo punto, en el año 96, por ejemplo, el actual presidente de la Comisión de Expertos fue uno de los redactores de la reforma de Seguridad Social, ¿ah? Lo que implementó el sistema de AFAP. No fue, perdón, ¿no fue en el gobierno de la calle que se implementó No, la FAP? no. Se presentaron varios ¿No? proyectos de ley, pero no se llegó a aprobar. El 3 de septiembre de 1995, hacía 6 meses que había asumido Bien. Sanguinetti, fue que se El votó. segundo periodo de Sanguinetti. Sí, segundo periodo de Sanguinetti. Entonces, por ejemplo, otro planteo, ¿no? En 1996 se establece el sistema y un mecanismo por el cual las AFAP cobran su comisión. En el momento que entra la plata a la FAP cobra la comisión y después la invierte. ¿Ah? Si ganás, si pierdes, perdés vos y la FAP cobra, ¿no? Entonces, recién en el año 2018, con la ley de cincuentones, se puso un tope a las comisiones de la FAP. Y hoy, en el 2021, en el marco del análisis del tema, Rodolfo Saldaña ha reconocido públicamente que existió un cobro excesivo de comisiones de parte de la FAP, ¿no? Entonces, creo que esas cosas justifican lo que dice Pepe, o sea, nos venden una cosa y no nos brindan los elementos a los uruguayos, todos los elementos, para dar un análisis, una discusión en profundidad y adoptar posición sobre los distintos temas, ¿no? Que es lo que ha faltado. Sí. Entonces, en realidad es, ni AFAP sí, AFAP no entrar en esa, ¿entendés? Creo que la idea es buena, como te decía en resumen, fue mal implementada, ¿no? Capaz que sí, por decirte algo, ¿no? Si la comisión de la FAP, en vez de cobrártela antes, fuera tipo un impuesto a la renta, ¿no? Si ganan, cobran, y si pierden, tienen que poner, aparentemente sería más justo, ¿no? O buscar otros mecanismos. Sí. Sí, es más, yo que me afilié cuando recién comenzó, la manera de afiliarte era excelente, era muy buena, pero después la falta de información, como dice usted, que creo que es la palabra más exacta con respecto a ese camino, es la información que hay, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hace años que falla eso, la difusión de toda la información es el Banco de Previsión Social. Parece que las mentiras están al orden del día hoy. Gracias, ¿eh? No, Cachito, ¿no? Sí, Cachito, sí. el tema es, por ejemplo, siguiendo la línea de razonamiento de lo que estaban planteando, ¿cuál es el ahorro tuyo en la SAFAP hoy? Me llega el recibo una vez cada tanto, ya ni lo miro. Le soy sincero. Pero el número era un número lindo, lindo de ver. Por lo Cachito, menos ya alegraba estamos, el ojo. queremos ir redondeando porque ya estamos pasados de hora. Por mí ningún Queríamos problema. que tanto José como Luis den un mensaje final para ir Perdón, redondeando. Romy, Sergio, que había pedido hoy la palabra y creo que se desconectó, capaz que lo podemos sumar. Lo que pasa es que tengo varias personas que están pidiendo la palabra, si no, Dale, ok. Nos entusiasmamos. por eso. Si le damos a Sergio, tenemos que darlo a varios. Ese No, es el decía tema. por Sergio que había estado antes y se ve que se había desconectado sin haber podido hablar. Estaba como quiere. A ver, Sergio, a ver si es cortita la pregunta tuya y después sí ya cerramos. Sergio. Bueno. Avísenle a Sergio. Ya está. Entonces sí, Luis, Pepe, algún mensaje para cerrar y vamos terminando. Bueno, primero que nada, agradecerles por este espacio, la verdad que hermosa herramienta que no conocíamos y que disfrutamos hoy, creo que está bueno, ya permite un lindo mano a mano. En segundo lugar, decirles que nosotros estamos convencidos que el 28 de noviembre vamos a cambiar las 3 representaciones sociales y que queremos ser los 3 directores y verdaderos representantes sociales
estar al lado de la gente escuchando los planteos. Somos conscientes que el desafío es enorme, enorme, pero que la idea es, estamos dando la cara hoy y después del 28 de noviembre vamos a seguir igual o más recorriendo el país, visitando y tratando de controlar a fondo la gestión del Banco de Previsión Social, controlar en la interna el funcionamiento y por sobre todas las cosas ser la voz de la sociedad civil en el directorio, plantándonos firme y exigiendo los cambios necesarios, como es nuestro eslogan, ¿no? Exigiendo que el Banco de Previsión Social esté al servicio de la gente, ¿ah? Y tratando de aportar nuestro granito de arena para ese cambio cultural tan necesario que decimos, que lo estamos planteando, y bueno, y tratar de construir entre todos el mejor sistema de seguridad social, actuando con absoluta independencia política partidaria, y bueno, creo que es un enorme desafío, y para cerrar agradecerles nomás por el espacio, nuevamente. Bien, siguiendo la línea de Luis y siendo lo más breve posible, y agradecerle muchísimo, la verdad que me encantó la herramienta y bueno, participaremos como oyente de aquí en más las veces que podamos, que se pueda hacerlo. El BPS, la verdad que cuando surgió esto de de participar en esta elección o en este caso de entrar en una elección que tiene algunas características particulares que son directores que además tienen como condición después tener vedada la posibilidad de hacer política partidaria, es algo que quienes tienen cierto perfil generalmente no participan. Los partidos políticos eh, no, evidentemente que ponen gente vinculada a la parte técnica y muy poco a la parte más política porque es gente que después no puede participar por dos elecciones, no va a poner un caudillo en el BPS. Y en la parte social, entre que la mayoría de los actores en las organizaciones sociales no quiere participar o no quiere dar el siguiente paso que vendría a ser candidato en el Banco de Previsión Social, porque si tiene un perfil muy alto se puede ver tentado en algún momento a hacer política y esto se lo inhibiría. No muchos juegan este partido y en realidad cuando terminamos tomando la decisión de hacerlo, realmente hoy pasa a ser un verdadero desafío. ¿Desafío por qué? Porque hay muchas cosas que empezamos a ver que nos gustaría colaborar para cambiar y que podrían generar un gran aporte en Uruguay, porque es un lugar, evidentemente, que hasta ahora es bastante secundario, al punto de que los uruguayos no sabemos, si no nos acordamos si votamos en la elección pasada, no nos acordamos qué pasó. La mayoría de la gente nos pregunta, pero elecciones, BPS, estoy obligado, y yo en el BPS, ¿cómo me trata el BPS? ¿Pero qué es? ¿Para acomodar a alguien? Son las preguntas normales. ¿Y vos por qué te presentás ahí? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué gano yo como ciudadano apoyándote o votándote? ¿Qué me puede generar a mí de beneficio? Y creo que por eso lo hace mucho más atractiva en sí esta elección, porque nos pone en una posición menos importante y más útiles. Sobre todo cuando, en el caso de la empresa, yo como candidato representante y en defensa de la empresa, escucho, puse un depósito para mi empresa, le tenía que hacer algunos arreglos para que me la habilitaran, 2 oficinas, 2 baños. El albañil me cobraba 280.000 pesos y el BPS 243.000 pesos. No entiendo la lógica del BPS. Gente que nos encontramos y que no nos va a votar, pero
que el BPS le genera dolor. Nosotros llegamos a ver gente que cuando le nombraba BPS pasó, ya no es más empresario, o sea que no nos va a votar, pero se termina fundiendo, le quedó la deuda en BPS, las multas, moras y recargos, la usura del BPS es tan brutal que la gente se emociona cuando habla. Bueno, el golpe final fue el BPS. Hoy no me puedo jubilar porque me quedó una deuda, no llegué a pagar, me presenté, después de un tiempo conseguí trabajo, y cuando me presenté a honrar mi nombre, a pagar la deuda, la deuda es cuantiosa y no puedo pagar. Un padre que su hijo era empresario, le era solidario a la deuda de su hijo toma la decisión de suicidarse y él no puede jubilarse, además de tener el dolor por su hijo. Leyes que van en contra claramente de la empresa. Empresarios que nos dicen, tengo gente que no trabaja, que no viene a trabajar hace 3 años porque está certificada por un médico que no tiene nada de moral y ética y que lo sigue certificando para que esté 3 años sin ir a trabajar. Y la verdad, como empresario me desestimula a tener una empresa. No veo cómo defenderme. Soy como un salmón que va contra la corriente en un país que no quiere a la empresa. Y lo peor de todo, porque eso sería una parte minúscula, y yo creo que para todo empresario, si ese maltrato hacia nosotros por lo menos redundara en una buena atención a gente que más lo necesita. Pero cuando vemos que la desidia es grande, llegamos a una localidad y vemos que en el 2019 se inauguró un hogar de ancianos porque lo necesitaban y que resulta que no empezó a funcionar, hasta el día de hoy no funciona, y que las paredes se caen, que está lo mejor equipado posible para empezar a trabajar, y hace 2 años toda la comunidad se mueve y no empieza a funcionar, y hay gente que está necesitando usufructuar de algo que le llevó mucho sacrificio y mucho esfuerzo a una comunidad muy chiquita como Vergara. O por ejemplo lo que hablaba, eh, eh, niños que tienen algún tipo de incapacidad y que les dan pensiones provisorias y que están rogando, y yendo a ver juntas médicas permanentemente para que les den una pensión. Un adolescente que nosotros subíamos el video en Florida, que su familia lo usó mientras tuvo una pensión provisoria para una discapacidad que es permanente, que la va a tener toda la vida, y cuando le terminó la pensión, terminó en la calle. Y por suerte, buenos profesionales se hicieron cargo de ese chiquilín, pero el BPS sigue sin asumir su responsabilidad. Como decía Luis, jubilados que nos dicen estamos en un complejo del BPS que yo le llamo el cementerio de los vivos, porque acá nos depositaron la casa, como contaba Luis, llena de humedad arriba, los caños con olor. A ver, yo creo que si no nos indignan esas cosas, y si no queremos un cambio total, nadie habla de destruir al BPS, pero sí de un cambio total de BPS. Y la verdad que les agradezco las palabras de muchos de ustedes, y eso es lo que queremos cambiar junto con Luis, Virginia y quien les habla. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. Solo Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en el espacio, tomarse el tiempo de explicarnos, de responder las preguntas. La verdad que muy agradecido.